está hablando de lo popular es nombrar a los de abajo, pero en términos afirmativos. Es quizás el único término, el único concepto junto con comunidad que sirve para nombrar a los de abajo en tanto agentes y no sufrientes de la realidad. Educación popular en contextos digitales. El día de hoy nos encontramos con Santiago Gómez Obando. Él es investigador y educador popular. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía y magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Y actualmente se encuentra concluyendo su formación como doctor en estudios políticos y sociales, siendo también miembro activo y representativo del colectivo Dimensión Educativa. Santiago, con la intención de reflexionar acerca de la educación popular en los nuevos contextos, me gustaría empezar por preguntarte cómo empezaste a vincularte con la educación popular y actualmente en qué te encuentras trabajando. Yo soy educador popular hace 18 años y empezamos a trabajar en la Universidad Nacional. Yo soy egresado de la Nacional. Cuando estábamos en el pregrado, trabajamos varios años en Palmitas, Patio Bonito. Ahí trabajábamos sobre todo con niñas, niños, adolescentes, en una fundación de la cual después nos fuimos, terminamos trabajando en la calle y con las mamás de los niños, con madres sobre todo cabeza de familia. Yo he trabajado unos 7, 8 años. He trabajado como con sindicalistas de base, del acueducto, con pueblos indígenas en el norte del Cauca, formación de formadores en muchas ocasiones. Trabajamos también con la red comunitaria trans el año pasado, con colectivas feministas, con la Liga de Fútbol Popular, ahí hay un trabajo. Y actualmente yo hago parte del colectivo Dimensión Educativa, que ahí es el antiguo Dimensión Educativa, donde están Lola Sendales, Germán Mariño, Mario Perezón. En el año 2016 nos reunimos y se hizo un tránsito de ONG a un colectivo de trabajo. Ahí están en este momento en el colectivo, están Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía, Piedad Ortega, Patricia Sierra, Lola Sendales, Germán Mariño falleció, Mario Perezón falleció. A veces está Jorge Posada y de jóvenes estamos Juan José Mariño, es el hijo de Germán, y a mí que me invitó Lola. Pero más o menos por ahí es que va la cosa. En los últimos, yo he sido docente en la Nacional, como desde el 2011, en el programa de Ciencia Política, dando sobre todo cosas de educación popular. Siempre me inventé las clases para dar un enfoque de educación popular. Y en la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Pedagógica, entré precisamente en la pandemia. Yo tuve que irme porque estaba acabando un posgrado para el país, pero con la idea de retomar allá. Pero más o menos esa ha sido como la trayectoria. Y actualmente, ¿cuál ha sido tu trabajo? ¿En qué te estás desempeñando? En este momento yo estoy acabando el doctorado. Pues por esa razón no he estado como metido específicamente. Ahora yo hago parte del colectivo de Dimensión Educativa. Pues por ejemplo, estuve al tanto de lo que fue el último encuentro de educadores populares en Bogotá. Y también estoy cercano como a las dinámicas de la licenciatura, que en este momento tiene problemas como de demanda, o sea, estudiantes para cubrir los cupos y ahí están como en ese problema. Pero pues la idea es volver y retomar. Y en cuanto al trabajo de investigación que tú vienes desarrollando para el doctorado, ¿cuáles fueron de pronto los principales hallazgos que encontraste? O sea, yo más que estudiar a los actores populares, lo que estudié fue el concepto de lo popular. Eso es porque, dentro de los balances que se hacía en la educación popular, se decía, ahí hay un vacío. Lo popular ha venido siendo criticado desde todos los lados en las ciencias sociales, desde todos los lados, o sea, quienes estudiaban culturas populares, por ejemplo, Néstor García Canclini, en la década de los 80 fue un referente de la educación popular para pensar las culturas populares y a principios de la década del 90 escribe Culturas Híbridas, donde casi mata lo popular. O sea, porque ahí lo que él plantea es que lo popular es casi más un lenguaje teatral que se utiliza para representar algo que no existe. Casi termina matando lo popular. Los marxistas británicos, por ejemplo, Peter Burke, él hablaba de las culturas populares y las culturas de élites y hacia el final de la década del 90 también empieza a cuestionar eso y dice no hay culturas populares, sino todas son culturas masivas y la alta cultura y la baja cultura se están jugando en un escenario de hibridación, que era la misma lectura de acá de Sudamérica. Por el otro lado, en lecturas más políticas, por ejemplo, Antonio Negri cuestiona la idea de pueblo, la pone a multitud. Entonces, frente a la crítica que había a lo popular,
lo que se hizo fue un estudio en el que se miraba los usos del concepto de lo popular para los actores críticos colombianos. Y ahí se escogieron 3 estratos semánticos: los intelectuales críticos, la prensa escrita y las organizaciones populares. Sí. Principal hallazgo es que los sectores críticos utilizan lo popular como una forma de afirmarse. O sea, frente a la lectura de lo popular como lo oprimido, lo marginal, lo subalterno, lo dominado, cuando se está hablando de lo popular es nombrar a los de abajo, pero en términos afirmativos. Es quizás el único término, el único concepto junto con comunidad que sirve para nombrar a los de abajo en tanto agentes y no sufrientes de la realidad. Cuando tú dices los sectores explotados, dominados, oprimidos, siempre estás mirando los efectos de poder que ejercen los actores dominantes sobre los de abajo. Cuando yo hablo de sector popular, lo que estoy hablando es eso. Lo segundo, los sectores críticos utilizan lo popular como una forma de agregación e integración y de diferenciación. Por ejemplo, el feminismo popular trabaja dentro del movimiento de mujeres acotando el lugar de las mujeres a las de abajo, o sea, marca la clase dentro del movimiento de mujeres para reivindicar el ingreso de otras sujetas dentro de esa representación de lo que es una mujer. Las indígenas, las campesinas, las afrodescendientes, las cuidadoras, las trabajadoras, las rebuscadoras, que no están en esa idea de mujer que tienden a representar los feminismos liberales, burgueses, blancos. Lo popular dentro del movimiento de mujeres sirve para diferenciar a las de abajo de las del medio y las de arriba. Okay. Pero lo popular también se usa para integrar y agregar. Desde la acción individual a la colectiva, es decir, desde que yo estoy en el barrio y creamos una organización, un ejemplo, la organización femenina popular de Barranca, que es un hito, o sea, utiliza lo popular dentro del nombre para integrar a las mujeres dentro de un contexto determinado, que es Barranca. Pero lo popular también sirve para integrar a los distintos sectores sociales que están dando luchas. O sea, lo popular contribuye a la representación imaginaria de la unidad. Y eso es muy valioso porque es una representación del mundo al revés. Lo popular no es solo clase, sino es clase y pueblo. No es el marxismo lo trabajó como una dicotomía, o sea, siempre era o es clase o es pueblo. Lo popular integra sobre todo la clase. Cuando usan lo popular los actores críticos, sobre todo nombran a los de abajo. Pero también lo popular, como pueblo, se usa para nombrar a los del medio e incluso a algunos de arriba, que luchan contra el poder. Entonces lo popular integra a la clase y al pueblo. Es la clase en mayúscula y el pueblo en minúscula. Es sobre todo clase, pero complementariamente es pueblo. Y es una manera de pensar la política de abajo hacia arriba. O sea, como el pueblo integra también a los de arriba, pero es dándole prioridad sobre todo a los de abajo. Entonces es una manera de pensar la política de abajo hacia arriba en términos de unidad. Y eso es bien valioso porque hay detrás de eso, o sea, lo popular lo que permite es alimentar el sueño de la unidad. La unidad nunca va a ser una realidad en tanto, en el psicoanálisis eso se llama sutura. La completud de algo que se cierra nunca vas a ver a todo el pueblo movilizado. Pero el sueño de la unidad ayuda a que los procesos se agreguen, se integren. Ahí hay luchas, hay disputas, hay hegemonías, microhegemonías entre organizaciones. Hay a veces dolores, el que utiliza el movimiento, el que tiene problemas de abuso, agresiones de tipo sexual. O sea, todo eso se da. Pero el sueño de la unidad es lo que alimenta las luchas. Y eso sobre todo es la manera de integrarse a la política de los de abajo. Porque cuando tú no tienes nada más que tu fuerza vital para luchar, encuentras que la mejor manera de realizar tu vida es integrándote y agregándote a otros mismos que amplíen las posibilidades que tú tienes de realizar. O sea, curiosamente el pueblo no es como lo leen, cuando lo leen desde el poder. O sea, el gobierno lee al pueblo como una unidad indiferenciada. Es una lectura del pueblo sin clases. Para los sectores críticos no, porque te estás nombrando a ti. Y cuando tú te nombras, tú no te puedes negar. Entonces es una unidad de lo que es muy diverso. Y eso es valioso, o sea, eso es lo más valioso. Al final, lo popular es una manera de nombrarnos y de integrarnos. Y yo ahí lo llamo que es un yo-nosotros. Existe la urgencia cuando luchamos de nombrarnos. Existe la necesidad y la urgencia de decir nosotros. Pero en lo popular suele darse es un yo-nosotros. O sea, en el uso del lenguaje, por ejemplo, son los actores campesinos, indígenas y populares. O sea, yo me nombro en tanto campesino, pero yo me nombro en tanto popular. El yo concreto, que es ser campesino, y el yo genérico, que es lo popular. Es como cuando yo digo yo y mi familia. No es que yo ahí me esté negando. No, yo soy parte de la familia, pero ahí hay un nosotros. Lo popular es ese nosotros ampliado, que en sus últimas consecuencias es el pueblo en movimiento.
Entonces, bueno, esos fueron como los Qué hallazgos. lindo eso. Te anticipaste un poco a una pregunta que quería hacerte y es, tú desde tu práctica, ¿cómo has concebido la educación popular? Porque si es un tema, o como tú lo estabas diciendo, es un término que a veces suele ser demasiado vulgarizado, ¿cierto? Demasiado usado. Yo tengo Me gustaría saber cómo la caracterizas tú. ¿Qué es la educación popular para ti? ahí un poco teórico y luego práctico. O sea, ahí hay una tensión cordial entre una lectura, por ejemplo, como la que hace Marco Raúl Mejía. Él se va desde Bolívar, incluso en los textos del 90, empieza en Europa con la revolución industrial, el libro, y desde ahí habla de educación popular. Él integra las universidades populares en momentos de su obra, incluso a Sarmiento, a los liberales, él integra, o sea, y él todo eso lo llama educación popular, y Freire sería uno de los referentes que alimenta ese discurso más amplio de la educación popular, en la que él ubica todo. Hay quienes tenemos una lectura más acotada de lo que es la educación popular. En esa línea se ubica, por ejemplo, Alfonso Torres, se ubica Lola Sendales, me ubico yo me ubico ahí, y se ve que hay unos antecedentes, hay unos antecedentes en nuestra América que utilizan lo popular como un referente para pensar educaciones alternativas y críticas, pero en Freire es que se marca un hito. ¿Por qué? La educación liberadora de Freire le apunta a la transformación radical y decidida de la sociedad en una clave en donde el referente pedagógico y metodológico es el diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo es la manera de entrar como iguales, reconocer conocimientos hechos de experiencia vivida e integrarnos a los procesos de lucha y de transformación de la sociedad. La educación popular tiene una apuesta ético-político emancipadora que le apunta a la transformación de la sociedad en su conjunto, teniendo un criterio preferencial por los oprimidos, pero trabajando con toda la sociedad. Es decir, yo puedo tener siempre una opción ética por los oprimidos, pero puedo trabajar con cualquier sector de la sociedad para transformar la sociedad, no a los sectores populares. Entonces es una educación crítica que le apunta a la emancipación en clave de crítica al utopismo pedagógico, es decir, creer que la educación por sí misma va a transformar la realidad. Por eso es una apuesta política, y la educación popular siempre le está apuntando a la organización, a la integración en procesos de lucha y a fortalecer el tejido social, pero para cambiar la sociedad, no para ampliar las capacidades de los sectores populares para que se integren a una forma de orden que los ha marginado, que los ha relegado. No es para ampliar las posibilidades de igualdad, de equidad, es para transformar la sociedad. Es una apuesta crítico-transformadora, radical, que le apunta a la emancipación y que desde su origen ha venido diversificándose porque ha integrado otros espacios de opresión. Inicialmente estaba muy centrada en la clase, las luchas referidas a las clases sociales. O sea, el primer Freire se le critica que no tuvo muy en cuenta la clase en tanto lo estructural, sino que la relación del oprimido con el opresor era intersubjetiva. O sea, tú y yo dialogando, y que él no tenía en cuenta esos elementos estructurales. Freire en su obra se esmera por eso, la educación popular también, y el primer referente que se tiene en cuenta es el de la clase. En los últimos años, y por los últimos años, pues ya casi los últimos 20, 25 años, ahí hay un diálogo implícito, no es explícito, con los feminismos interseccionales, y se integran otros tipos de dominaciones. Las de género-sexo, las étnico-raciales, las críticas al colonialismo, y eso hace que la educación popular diversifique los espacios donde se considera que hay opresión, ahí hay lógicas de imbricación, y eso hace que los trabajos se expandan a múltiples espacios de lo social, se complejice la comprensión de lo que es la realidad de lo social, sin negar la clase, pero comprendiendo que hay otros puntos de dominio sobre los cuales hay que trabajar. A eso iba también. ¿Tú crees que a causa pues, de esas transformaciones que tú has mencionado, es necesario cambiar la fundamentación epistemológica, incluso ontológica, en la que se ha sustentado la educación popular? ¿Cómo lo ves? En la educación popular, inicialmente, o sea, educación popular como tal se conoce desde la Revolución Nicaragüense, que antes era la educación liberadora. Es esa matriz que nosotros, una vertiente de educadores populares, la reconocemos como nuestra tradición. El problema de la educación popular en los años 80, y lo que llama, por ejemplo, Alfonso Torres hace periodismo. O sea, la educación popular tiene un referente de iniciación que es Freire, que era como lo que te venía diciendo. Y en sus orígenes, digamos, Alfonso lo llama, es la etapa de la sobrepolitización. ¿Por qué? Porque
hubo más preponderancia hacia la lucha política que hacia la reflexión pedagógica. Eso se expresaba metodológicamente en puras técnicas participativas, animación sociocultural. Eso empobrecía la reflexión de los educadores populares como intelectuales de su práctica, llevaban a que utilizaran siempre el manual, que a veces tenía lógicas complicadas frente a lo que es una reflexión pedagógica. O sea, por ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, y eso hacía que cuando la formación tuviera que ampliarse hacia un nivel mayor, el educador popular cayera en crisis porque no tenía un manual que le dijera cómo seguir, le tendía a volver a la educación tradicional, pues porque hacía las cosas como siempre estuvo acostumbrado a verlas. Entonces, ese momento de la educación popular es muy típico, el de la madeja, el que yo te tiro la madeja, los juegos, el rompehielos. En la década del 90, con la crisis que tiene, o sea, hay una crisis política, la caída del muro de Berlín, eso afecta a la educación popular, empieza a haber una búsqueda por la pedagogía. Y eso se llama la refundamentación de la educación popular. Es importante, ahí hay una lógica contradictoria, porque por un lado la educación popular tiende a perder su impulso emancipatorio. Y los términos empiezan más hacia la democracia, ampliación de derechos, son ONG, recursos, consecución, ciudadanías críticas, democracia. Pero al mismo tiempo hay una reflexión pedagógica. Entonces ahí hay un reencuentro con Gramsci, con los constructivismos sociales, con la hermenéutica. Se profundizan más como las búsquedas por consolidar investigaciones críticas. ¿Por qué? Porque nos interesa conocer cómo es que piensan los sectores populares, cómo es que dan sus procesos de lucha. La reconstrucción colectiva de la historia memoria surge al final de la década del 80. La sistematización se fortalece sobre todo en la década del 90. Hay apuestas, por ejemplo, la de Germán Mariño, de etnografía, acción participativa. Ese momento es importante. Es el momento en el que la educación popular se trabaja con mucha fuerza lo que es el diálogo de saberes, como apuesta pedagógica y metodológica. Entonces hay propuestas de operacionalización del diálogo de saberes. Es decir, no que se quede en un eslogan, sino cómo trabajamos eso. Están propuestas como la de Alfredo Giso, como la de Germán Mariño. Sergio Martinic también trabaja eso desde otro lugar. Entonces hay ahí un momento en la educación popular en donde se está buscando eso, como lo que tú llamas luego referentes pedagógicos y epistemológicos. Sí. La crítica que se le hace al momento de fundamentación es que tú no puedes refundamentar las cosas y dejarlas así, sino la refundamentación es una práctica constante que tú haces cuando eres una maestra, que como maestra piensas la educación y todo el tiempo estás activa para leer cosas que vienen, para rescatar tus propios acumulados. Pues todo el tiempo la educación popular lo que está es en un proceso de refundamentación. La refundamentación no es un momento, es una apuesta pedagógica que se realiza porque la eficacia pedagógica es una condición para la eficacia política. O sea, la reflexión pedagógica es una condición para la eficacia política. Entonces tú todo el tiempo estás en ese proceso de refundamentación. En este ejercicio de refundamentación, ¿tú cómo concibes a los sujetos? Después, sí, los sujetos de la educación. Y puede ser, sobre todo desde la mirada de la entrada de la pandemia, ¿no? De las nuevas narrativas también, de las nuevas maneras de configurar los sujetos. ¿Cómo se entiende o cómo lo entenderías tú actualmente? La educación popular en sus orígenes, en el primer Freire, el de la pedagogía del oprimido. No tanto en educación como práctica de la libertad, pero sí en pedagogía del oprimido hay una tendencia a que se diluyan los sujetos educativos. Cuando Freire plantea, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, el hombre se educa en comunión mediado por el mundo. Ahí pareciera que no hay educadores y educandos, sino todos somos educadores y educandos. El último Freire ya lo que plantea es, al enseñar, aprendo, y al aprender, enseño. Es decir, ahí sí se reconoce que en todo caso hay sujetos educativos. O sea, en la educación popular, sin duda, hay educadores y educandos. Lo que pasa es que el diálogo lo que plantea es que todos estamos en posibilidad de negociar interculturalmente aquello que somos para problematizarnos y transformarnos en ese proceso de encuentro. Pero sí hay una educación y hay una intencionalidad y la educación tiene un carácter directivo. En la educación popular, históricamente, en la década de los 80, por ejemplo, hubo una tendencia a marginarse de los espacios formalmente educativos. Por ejemplo, la escuela y por ejemplo la universidad, porque en una lectura althuseriana del marxismo y de cierto Althusser, que es el de los aparatos ideológicos del Estado, se planteaba que la escuela y la universidad eran
aparatos ideológicos del Estado. Entonces, frente a eso no había nada que hacer. Yo no podía estar dentro de la escuela porque yo estaba al servicio de la reproducción de la dominación. Y la escuela lo único que hacía era reproducir el orden social en el ámbito de la cultura. Entonces, la educación popular surge al margen de los espacios institucionales. En la década del 90 se complejiza la comprensión de lo social, del Estado. Creo que ahí hay una lectura con Foucault del poder y se entra a la universidad a disputarse ese espacio. Uno entiende que la escuela, o sea, que los espacios intencionales son espacios donde hay relaciones de poder y donde hay luchas. Entonces se ingresa a esos espacios donde inicialmente se habían marginado. Entonces eso para decir que los sujetos de la educación popular son los sectores populares, son los maestros que se forman en los sectores populares, pero también es la educación que se hace en la escuela y en la universidad. Y también son las ONGs que ingresaron y que ayudaron a dar reflexiones pedagógicas que aportaron a ese discurso, o sea, la educación popular es una corriente educativa, pero también es un movimiento pedagógico. O sea, es una apuesta política, pero que también tiene una reflexión pedagógica. Y ahí los sujetos de la educación popular son esos, los académicos críticos que se reconocen como educadores populares, las personas de ONGs que, por ejemplo, se agruparon en torno a la revista La Piragua, del CEAL, en torno al CEAL, y ahí construyeron un movimiento educativo, la gente en los barrios y los procesos de lucha social. Esos son los sujetos de la educación popular. Y bueno, y en la pandemia yo no leo un cambio tan significativo antes y después de la pandemia. Creo que esa era la lectura más apocalíptica que se leía en la pandemia, pero sí creo que lo que hubo fue una mayor reflexión sobre el ingreso de nuevas tecnologías y de esas mediaciones tecnológicas en los procesos educativos. Gente, por ejemplo, que hacía preuniversitarios y predicciones populares, algo que se hacía antes de la pandemia, y que es una relectura de dónde están los espacios de exclusión. En los 80 se hacían procesos de alfabetización popular. Las nuevas generaciones de educadores populares, porque sobre todo ese es un movimiento juvenil dentro de la educación popular, entiende que el problema no está en la exclusión de la lectura y la escritura. Hoy fundamentalmente ese no es el problema, más del 90% de la población mal que bien está alfabetizada, sino ahí hay un problema de inequidad en el ingreso a la universidad. Entonces por eso es que se forman los preuniversitarios y predictores populares, para disputar la universidad en favor de los de abajo. Y ahí es que se dan esas luchas. Ellos hacían eso antes de la pandemia, eso sobre todo se ha dado en el siglo XXI, como desde la segunda parte de la primera década. 2011, 2012 empiezan todos estos preuniversitarios y predictores populares. En la pandemia lo que empezaron fue a leer cómo seguir, y ahí encuentran el camino de lo virtual. Y eso es algo que sí se genera con más énfasis en la pandemia. O sea, la educación popular siempre, yo recuerdo, se decía, bueno, y hay que mirar las nuevas tecnologías. Alguien que insiste mucho en eso en sus textos siempre es Marco Raúl Mejía. Las nuevas tecnologías, él estaba muy metido con ondas, con el Ministerio de Cultura, todo eso de ondas, radios comunitarias, proyectos de comunicación alternativa. Pero con la pandemia es un problema generalizado porque cambia la manera de relacionarnos en ese año y medio. Ahora, al final todos estamos mamados de eso. Pero nos sigue cambiando, ¿no? Las maneras de relacionarnos, de mejorar. Ya, por ejemplo, ya no... En la pandemia todo se hacía por Zoom, por Google Meet, tocaba aprender a usar esas herramientas, esas plataformas. La universidad tuvo que darse de esa manera, la licenciatura en educación comunitaria tuvo que darse en un escenario virtual. Pero yo creo que el balance que se hace después de eso es esta educación no va a cambiar, sino de experimentarla. Lo que nos llevó a ver es todos los límites que tiene. Y hoy la carrera sigue siendo presencial, la educación popular prefiere lo presencial. Yo no hubiera querido encontrarme hoy contigo en Zoom. Hicimos el esfuerzo de vernos porque entendemos que el contacto humano es importante, que el afecto es importante, que las redes de relación no se dan igual a través de un computador, que la tecnología es importante, que hay que reflexionarla, que no solo está al servicio del capital, que le podemos dar un uso contrahegemónico, que siempre lo hemos hecho. Discursos pedagógicos con los que constantemente dialogamos, como el de Freinet, que es un francés a comienzos del siglo XX, él planteaba ya eso, y por eso él integraba la imprenta en la escuela, y por eso la radio, y o sea... Desde tu punto de vista, teniendo en cuenta eso, ¿tú ves la virtualidad como una oportunidad, una dificultad, como una posibilidad? ¿Cómo lo nombrarías tú? Lo matizo. Yo veo que los escenarios virtuales son un escenario de posibilidad cuando no hay oferta educativa en regiones apartadas. Es decir, la virtualidad es lo que puede hacer que
que las redes de comunicación lleguen a escenarios en donde no existe la posibilidad. Es decir, que llegue la conectividad, porque detrás de eso tiene que haber una inversión para que gente pueda acceder a otras cosas que le permitan interpelar y ampliar la manera como están haciendo las cosas en territorios. Pero creo que en escenarios donde la posibilidad del encuentro, que hay algo irreemplazable en el cara a cara, en el contacto. Yo di clases 1 año y medio en pandemia en la pedagógica, así me vinculé a la universidad, o yo ni soy amigo de mis colegas, ni soy amigo de mis estudiantes. Cosa totalmente distinta que pasa cuando yo soy profe en un escenario donde nos conocemos. O sea, yo no estoy seguro que veo a mis estudiantes de la pedagógica de ese año y medio, donde hay cariño, pero yo no los voy a reconocer viéndoles la cara. Y eso es triste. Eso es muy triste, eso es una educación muy personal. A mí, por ejemplo, me decían el profe farritas. O sea, yo con mis estudiantes me iba de farra y cuando creo en eso, o sea, creo que ahí es donde empieza lo más fuerte de la educación. No es que el escenario en el aula no sea importante, no es que no haya que prepararlo, no es que no haya que prepararse. Claro que sí. Pero los diálogos que tenía con mis estudiantes a las 2 de la mañana no son los mismos que se tenían en la clase y ahí emergían otras cosas que eran muy potentes. Si quieres... ¿Y te parecen las 2 últimas preguntas? Una pregunta, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí todo lo que necesitabas? Sí, ya me has respondido cosas que yo tenía en mente preguntar. Pero para cerrar esto de la pandemia y sobre todo en las mediaciones tecnológicas, comunicativas, yo creo que son importantes, pero creo que son insuficientes y creo que en mi apuesta como educador siempre le voy a apuntar a la presencialidad. Y creo que la pandemia ayudó a reforzar esa percepción que tenía, porque la experimentación lo que me hace es desconfiar profundamente del alcance afectivo formativo de esas educaciones. O sea, aprendimos, o sea, yo creo que mis estudiantes formalmente entienden lo que implica la sistematización. Yo hago una clase, por ejemplo, de IAP y sistematización de experiencias. Yo creo que en tanto lo formal, un aprendizaje. Pero en lo sustantivo de la educación hay un déficit enorme. El afecto, el cariño, el encontrarnos, el querernos, el comunicarnos, pero no solo sobre aspectos cognitivos, sino un diálogo cultural. Ahí hay un déficit profundo. Yo creo que es muy importante el encuentro, la interacción, la afectividad. Y creo que la pandemia, lejos de fortalecer las lógicas semipresenciales y no presenciales, lo que hizo fue... Al principio sí, todos hacíamos esa lectura al principio de la pandemia. Esto va a cambiar la educación en 2. Pero creo que al final hasta la misma gente del ministerio se dio cuenta que esa es una educación de segundo nivel. En cuanto a lo que es estrictamente calidad en una lógica de mercado, es problemática, pero también en cuanto a lo que a mí me interesa cuando soy educador. El afecto, la relación, la construcción. El movimiento estudiantil, por ejemplo, tuvo una caída enorme en esos años porque no tenía encuentro. La universidad es un espacio de relevos generacionales que se dan con diálogos, con la participación en espacios. Y eso se dificultó. De pronto, en esa época de pandemia que tú ahorita mencionabas, ¿tienes de pronto algún referente, alguna experiencia que haya arrojado resultados interesantes, que tú hayas visto como, ve, qué bacano lo que está pasando allí, o ve, qué interesante que se han ampliado las redes con otros escenarios? ¿Tienes en mente algo? Sí, yo vi como la posibilidad en la pandemia que llegaran maestros que estaban al otro lado del mundo. O sea, eso era una posibilidad. Ahora todo se queda a nivel de conferencia, porque todo se vuelve conferencia. Y yo sabía que cuando eso sucedía, los estudiantes estaban acostados, arruchados con la novia al novio, haciendo el almuerzo, sacando al perro, porque también yo lo hice con mi novia. O sea, yo soy profe, pero yo hacía eso con mi novia cuando ella estaba viendo clase. Entonces yo sé que se estaba jugando ahí. Entonces sí habían posibilidades, pero el problema es que la educación dejaba de ser central porque lo que era presencial empezaba a tener relevancia. Profe, tengo problemas con la cámara, yo no la puedo encender, y yo estoy haciendo el almuerzo, estoy hablando con mi mamá, estoy trabajando en el call center. Entonces ya después había quienes no querían volver a la presencialidad porque lo que decían es, esto me limita las posibilidades de estudiar. Ahora el debate es, ¿tú estás estudiando realmente o estás aprobando asignaturas? ¿Nos estamos formando como licenciadas y licenciados? ¿O estamos aprobando créditos que nos sirven al final para ubicarnos en el mercado laboral? Entonces era como esa lógica. Yo no tengo una lectura tan optimista. O sea,
Creo que uno puede utilizar las mediaciones tecnológicas desde una postura contrahegemónica, pero para posibilitar otras cosas en los espacios de encuentro. Por fin. Listo, para cerrar me gustaría saber qué apuestas ves en la educación popular actualmente. La ¿Por qué educación, pones el acento tú? sí, yo creo que es muy fuerte lo que ha sido las luchas de las mujeres y lo que han enriquecido la educación popular. O sea, yo no creo que puedan haber educaciones populares feministas. Es decir, pueden haber educaciones populares que ponen el énfasis en el trabajo del feminismo con mujeres o con cuerpos disidentes a la masculinidad obligatoria. Pero toda la educación popular transversalmente tiene que tener un referente de género-sexo. No puede haber educación emancipatoria y crítica si el feminismo no está incorporado dentro de las prácticas educativas. Es un referente transversal. Puede tener énfasis, o sea, hay chicas que trabajan específicamente con mujeres para dar luchas, y eso es muy importante, pero la educación popular tiene que llenarse de las luchas de género-sexo transversalmente. Y creo que lo ha venido haciendo, y creo que es un elemento que está integrado, que hace parte de nuestros repertorios, que nos ha problematizado como educadores, como educadoras, y que es muy potente. Creo que hoy en día no se puede dar educaciones populares ecologistas, como si fueran un campo. Hoy está en riesgo la existencia del ser humano en el planeta. No tanto el planeta, sino la continuidad del ser humano en el planeta, porque nos hemos relacionado con la naturaleza de una manera que pone en riesgo la vida humana. Entonces no se puede ser hoy educador popular sin ser ecologista, porque nosotros damos luchas por la vida. Y creo que eso es importante. Por otro lado, hay quienes han integrado el discurso de los derechos humanos. Yo tengo críticas a veces con los derechos humanos por los alcances emancipatorios que se puede tener. O sea, los derechos humanos son universales, pero al mismo tiempo está el derecho a la propiedad. O sea, hay límites dentro de los propios derechos humanos para lograr caminos por la emancipación. Pero es importante el trabajo que se hace desde ahí. Porque, por ejemplo, se han trabajado el arte, la cultura, y eso históricamente ha sido muy importante para la educación popular, las pedagogías artísticas, porque cuando tú dialogas con las pedagogías artísticas, integras el cuerpo, todo el cuerpo, no solo la cabeza, la boca, los ojos, sino el cuerpo. Las pedagogías artísticas reflexionan sobre el cuerpo en el espacio y el cuerpo con otros cuerpos para producir realidad. Y eso es fundamental para la educación popular. Creo que es muy importante, por ejemplo, lo que han hecho los muchachos, sobre todo los hombres, con la Liga de Fútbol Popular, que hoy se está problematizando porque tiene un sesgo de género-sexo, entonces reproduce lógicas machistas y las mujeres empiezan a problematizar ese espacio. Pero me importa mucho lo que ha sido la Liga de Fútbol Popular, porque frente a ese discurso del fútbol es pura dominación, adormecimiento, lo que ellos hacen es decir, no, el fútbol es una práctica cultural que nos disputamos y la vamos a desmercantilizar. Entendemos la importancia que tiene el fútbol en los barrios para los niños y para las niñas, y desde ahí lo que vamos a hacer es educación. Es integrar el deporte, pero el deporte que le gusta masivamente a la sociedad, entre ellas a los sectores populares, para cuestionar la manera como se da el fútbol negocio, pero sin tener ese discurso tan aburrido que es el de la izquierda, que el fútbol es dominación, porque todos los tienden a ver como aparatos ideológicos. Sí, en la final de un mundial de pronto se enfrentan Nike contra Adidas, pero también son los pueblos que se reúnen, también es la posibilidad de dialogar, también es lo que motiva a los niños de no entrar a las redes de prostitución, de drogadicción, es jugar con los valores, es disputarse la cultura, no tener una idea de la cultura en blanco-negro, sino como un espacio en disputa. Entonces, por ejemplo, todos esos trabajos de hip hop, de reggaetón, disputarse escenarios donde se construyen lógicas que desde el mercado son profundamente dominantes para resignificarlas a la luz de lógicas críticas, me parecen cosas que yo admiro, que me parecen valiosas. La última. El trabajo de los grafiteros, las grafiteras, pues hay cosas que se están jugando que ayudan, y uno lo ve, por ejemplo, en los paros, en las marchas, son formas de comunicación que inciden en la construcción de tejido social, comunitario. Bueno, Santiago, te agradecemos profundamente que nos hayas compartido tus reflexiones, tu percepción, tu voz. Fue muy grato para nosotros tenerte en este espacio. Nuevamente, muchas gracias. Educación popular en contextos digitales.